¿Qué es un protector solar capilar? ¿Vale? Un protector solar capilar es básicamente un producto destinado a proteger el cabello ante la exposición solar. Lo podemos encontrar de manera en crema, acuoso, en spray, como lo que venimos viendo de Nelly. Además lo podemos encontrar también en mascarillas, incluso en los champús. O sea, la cuestión es mirar los ingredientes para ver dónde se encuentra esa protección solar. Pero además es importante que sepas por qué es tan necesario proteger el cabello en la exposición solar. Se dice en verano porque realmente es cuando más exposición ultravioleta solar tenemos evidentemente, el espacio en donde nos encontramos. ¿Dónde nos encontramos en verano? ¿O dónde nos encontramos en un día de campo? En un día, pues evidentemente en el exterior, que estamos expuestos al sol. Además encontramos los productos con protección solar que también tienen protección ante el cloro, que es el agua de la piscina, básicamente, que es el agua clorada, le llaman, y luego está el agua salada, que se entiende que es el agua del mar. Ahí es donde entra en juego esa protección y es muy importante porque el cabello se debilita continuamente. Los rayos del sol, ese calor penetrante, evidentemente dilata la cutícula del pelo. Cuando vamos a proceder a ese baño de playa o piscina, ese cloro, esa sal, penetra en las capas más profundas del cabello. Eso es lo que hace que el cabello se rompa, se quiebre básicamente porque se queda súper seco. La sal es muy secante, no tengo que decir nada. Yo creo que todos nos hemos bañado en la playa y hemos notado la piel súper tirante. Al igual que es tan importante proteger la piel por, evidentemente, los riesgos serios que puede producir el sol en la piel, en el cabello también ocurre lo mismo y es una cosa que tenemos como secundaria. Vamos a la playa o a la piscina o al campo y no protegemos el cabello. Otra de las cosas de por qué tan importante es porque luego seguimos nuestra rutina diaria, uso de plancha, de secador, de tintes, luego queremos hacer un cambio de look y no podemos. Nos limitamos muchísimo porque no hemos preparado el cabello antes de verano, durante el verano y después del verano. Y me repito, digo verano porque es cuando más exponemos el cabello a los agentes externos como es el sol y el agua, indistintamente de la que sea. ¿Cómo proteger el cabello? Pues muy sencillo. A ver, yo puedo proteger el cabello con estos productos, pero además tenemos una protección solar en champú, en acondicionador, en mascarillas. Pero bajo el sol lo podemos proteger con un sombrero, con un pañuelo, ¿vale? Todo lo que sea con una gorra, ¿vale? Todo lo que sea tapar, ¿no? Cubrir nuestro cabello para esa exposición directa, en caso de que no tengamos un protector capilar como el que venimos hablando de Nelly. Pero además quería comentar que ya vimos, evidentemente, el Unique One 10 beneficios tiene protección solar, ¿vale? Este es una mascarilla sin aclarado que lo puede utilizar durante todo el año, incluido en la exposición solar de la playa o la piscina, ¿vale? Otro, por ejemplo, que también vimos fue el de Repara y Protege de la línea 100 de Lidl, ¿vale? De los supermercados Lidl, que es un acondicionador bifásico instantáneo que también lleva protección solar y es especial para cabello seco y dañado. O sea, lo comento porque no solo se basa en utilizar el protector, lo que es de la playa, también tenemos la protección diaria y de todo el año, que no tiene por qué ser. Luego teníamos el de ondas de Mercadona y, como no, si tenemos que utilizar planchas y demás, lo ideal es utilizar un protector térmico, porque no es lo mismo un protector solar que protector térmico, ¿vale? La importancia, y recalco, importancia de proteger el cabello es porque luego acabamos con el cabello rubio, acaba verde por el cloro o
o terminamos con cabellos súper deshidratados por el agua salada. Cuando el cabello rubio acaba verde es porque evidentemente ese cloro ha penetrado en el cabello, o cuando acaba deshidratado es porque esa sal ha estado penetrando en nuestro cabello. Otra de las formas de tratar el cabello con semejantes tonalidades podemos utilizar lo que son los champús y las mascarillas o incluso los acondicionadores que hacen esa neutralización de color que vienen a ser los violetas o los azules. Pero también ocurre en cabellos, por ejemplo, castaños. Los castaños suelen tender a verde. Claro, porque un castaño, la base es rubia y oscura. Y ese rubio sale, evidentemente, de ese mismo desgaste de color viene a salir más bien rubito, que se aclara el color y se ven esos reflejos verdes indeseados. Pues igualmente hay que utilizar el azul para neutralizar y volverlo marrón. Si tenéis alguna duda sobre cómo tratar vuestro cabello dependiendo del color, no tenéis más que preguntármelo en comentarios. Siempre lo comento, que yo contestaré en cuanto tenga un huequecito. Os lo contesto y os resuelvo vuestra duda, ¿vale? Llegados a este punto, os voy a comentar la diferencia que hay en un protector solar capilar y en un protector térmico. La palabra lo dice. Un protector solar es para la exposición al sol y un protector térmico es para proteger el cabello ante los agentes, evidentemente, los aparatos eléctricos. Todo lo que sea térmico para el cabello. Las tenacillas, o sea, el rizador, la plancha, el secador de mano, la plancha, bueno, hay un millón, los rizadores también, todo lo que modifique la estructura del cabello, su estructura natural y sea mediante calor, es donde hay que utilizar protector térmico. Pero ojo, no todos valen. Hay protectores térmicos que están diseñados para X grados, ¿vale? Este, por ejemplo, que ya lo vimos, os muestro este porque es uno de los que vimos. Este está diseñado para un calor de hasta 200 grados. Si tu cabello es grueso, rizado, rebelde y necesita más grados, te aconsejo que busques un protector térmico que sea apto para proteger el cabello a la temperatura óptima para tu cabello, ¿vale? No es lo mismo, recordadlo. Esto no se puede utilizar cuando vas a secar el cabello, todo lo contrario, sino cuando vas a mojarlo o cuando vas a exponerte al sol. Pero este sí. Térmico es para los aparatos eléctricos y de calor y este es para la playa, piscina y exposición al sol. Que tengáis buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!